¿Cuántas veces hemos tenido compis en el trabajo que están de baja muy a menudo y no entendemos por qué y entonces pensamos que son un poco jeta? Este episodio no es de tecnología o ciencia, es un podcast sobre la realidad que nos encontramos en nuestros trabajos. Patricia se une a la aventura para contarnos cómo y por qué lidera el proyecto Mamá tiene migraña. Hoy hablaremos de las enfermedades invisibles. Y es que las enfermedades invisibles son más habituales de lo que nos pensamos. ¿Sabías que según Harvard Health un 10% de los estadounidenses padecen enfermedades invisibles? Pues Patricia, muchas gracias por querer participar en el podcast porque creo que tienes un tema súper interesante que seguramente la mayoría de nosotros y nosotras nos encontramos en el trabajo y que no somos conscientes ni cómo nuestros compis lo están pasando, cómo saber, ¿no?, manejarlo y no meter la pata. Básicamente yo diría, ¿no? Así que muchas gracias por participar, Patricia. Muchísimas gracias a ti por invitarme. Es un honor poder hablar contigo y estar tomándome este cafecito a tu lado. Patricia, te voy a hacer la pregunta ya, preguntas políticamente incorrectas. Me voy a meter aquí al meollo. Creo que cuando tenemos a alguien que seguramente sufre de una enfermedad invisible, lo primero que pensamos es este o esta es el jeta. El compi pues que se tiene que pedir la baja continuamente, ¿no? Que no está ahí. ¿Cómo sabemos si es jeta esa persona o si realmente tiene una enfermedad invisible que seguramente lo está pasando fatal? A ver, jetas en esta vida lo vamos a tener en todos lados. Y el jeta profesional, el que realmente quiera hacer ver que tiene una enfermedad, lo va a existir. O sea, no tenemos nada que nos pueda ayudar en eso. Pero yo creo que centrarnos en los jetas, o sea, y esto tuve una conversación hace no mucho, ¿no? Con una persona que me decía, ya, pero es que hay muchos jetas que vienen pues para conseguir la baja y tal. Digo, eso son excusas. O sea, para mí son excusas para no provocar cambios. Porque al final es como, no sé, si hablamos de quien no paga impuestos. Pues evidentemente que tenemos muchas personas que no pagan impuestos, que son jetas, por decirlo de alguna manera, y que no, pues no cumplen con sus obligaciones. Pero eso no quita a que todos sepamos o que tiene que existir una ley para controlar eso, para facilitar pues todas las medidas que se apliquen. Pues aquí yo hago el mismo ejemplo, ¿no? O sea, van a haber jetas, van a haber gente que va a decir, oye, es que hasta con una simple ansiedad, ¿no? Me voy al médico, digo que tengo ansiedad y me va a firmar la baja, porque es algo que es mi palabra contra la suya. Claro, efectivamente, pero ahí la conciencia de cada uno, y es lo que tenemos que luchar como sociedad, a que la gente realmente no utilice enfermedades de manera banal, ¿vale? Y que no llame, por ejemplo, pues a una ansiedad cuando realmente lo que tiene es un pico de estrés. Oye, pues di que tienes un pico de estrés, que no pasa nada y todo el mundo, pero no lo pongas como una ansiedad, porque estás banalizando esa enfermedad y todas las implicaciones que... Y con enfermedades invisibles lo mismo, o sea, yo te puedo decir que los pacientes que yo he conocido a lo largo de mi vida con migraña, por ejemplo, es que ninguno te va a utilizar la migraña como excusa cuando está bien. Es algo que la tenemos que sufrir tantas veces y que tantas veces pasamos vergüenza por decir, es que no puedo porque me duele la cabeza y ya estás pensando a ver qué me van a decir, que no lo vas a utilizar como excusa cuando realmente no te duele. Pero ojo, porque aquí entra el tema de juzgar a otros. O sea, no porque yo tenga una enfermedad y la lleve de una manera, quiere decir que otra persona que está sufriendo la misma enfermedad que yo tenga que hacer la misma vida que hago yo y la tenga que llevar de la misma manera. Y a veces, de esta manera de intentar percibir si esa persona realmente tiene esa enfermedad, tal, estamos juzgando cómo lleva la enfermedad. Y ahora me voy a una enfermedad visible, ¿eh? Tú esperas que una persona que empieza con un cáncer y empieza quimioterapia tenga que, pues, se le tenga sí o sí que caer el pelo, quedarse súper calo, tenga que quedarse en casa vomitando. Entonces, de repente te encuentras a otra persona que te dice que está haciendo quimioterapia y no tiene tantos efectos secundarios y está haciendo un tipo de vida diferente y ya piensas, ¿será verdad? ¿Será tal? ¿Estará exagerando? Es algo subconsciente, pero tenemos que intentar educarnos. Cuando hablamos de enfermedades invisibles, ¿pueden ser? ¿Qué ejemplos hay? Pues mira, con enfermedades invisibles evidentemente tenemos la migraña, que es mi niña bonita que digo yo. La migraña es una enfermedad invisible e invisibilizada, ambas cosas, que a veces no es tan invisible. Cuando conoces a la persona ves bien cómo la cara se le gira, el ojo no está igual, pero esto ya es
conocer, y no todo el mundo tiene esta manera, o sea, cada uno lo tiene de una manera. Luego tenemos fibromialgia, es otra enfermedad invisible en el que al final el diagnóstico es también pues por descarte y porque vas viendo un poco la evolución del paciente, o sea que es difícil de identificar. El síndrome de fatiga crónica, la enfermedad de Lyme, que es crónica también, o sea, es que realmente hay muchas. Y luego, para mí, son enfermedades invisibles todo el tema de la salud mental. Es que ya te digo, en estas definiciones, cada uno tiene una parte de definición y que considera de una manera y no hay un criterio unificado. Claro, y entiendo que la parte de juzgar, ¿no? Es cuando no entiendes bien lo que le ocurre a la otra persona, lo primero que hacemos es juzgarla, ¿no? No será para tanto, no. Bueno, Exacto, es que supongo que no es el recurso más fácil, ¿no? totalmente. O sea, el juzgar lo hacemos de manera inconsciente la mayoría de veces, o sea, no hay una maldad detrás. O sea, yo con los años creo que he aprendido, ¿no?, a tener una relación con mi enfermedad, no tanto de lucha, ¿no?, sino de aceptación, y eso me ha hecho entender a que las personas tienen esta actitud conmigo o con otras personas por un tema voluntario, sino es que realmente no conocen lo que implica tener esta enfermedad, lo que implica sufrirla, ¿sabes? Y entonces eso hace que, quieras o no, pues te estén juzgando o estén opinando de cómo asumes tú esa enfermedad. Claro, porque si yo te digo, es que me duele la cabeza, no puedo ir a trabajar, claro, te quedas como diciendo, bueno, a mí también me ha dolido la cabeza, ¿sabes? Y dices, vale, tengo que explicar que es mucho más que un dolor de cabeza, que el dolor de cabeza es una parte más, pero que luego tenemos pues el dolor muscular que nos afecta a todo nuestro cuerpo, la visión, o sea, muchas cosas, o sea, al final yo digo que es un ataque a todo tu cuerpo y que entonces eso hace que yo no pueda, aparte de las náuseas, vómitos, ¿sabes? Pero que es mucho más. Y luego, dentro del dolor de cabeza, pues hay personas que ese dolor de cabeza lo saben tolerar mejor y saben convivir con él mejor y les permite hacer según qué tipos de actividades, y otras personas que no. Y eso no quiere decir que estemos comparando dolores, que a mí es algo que me pone muy nerviosa porque inconscientemente comparamos. No, pero de esto no te mueres. No, pero esto no duele tanto como esta otra enfermedad. No, pero esto... ¿Y qué? O sea, es que da igual. O sea, cada uno gestiona el dolor y tiene el umbral del dolor y lo lleva de la manera que mejor puede. Pero eso no quiere decir que uno sea más importante que otro, ¿no? Pero inconscientemente hacemos esta acción, ¿sabes?, de juzgar, porque, de nuevo, volvemos a mirar con nuestro filtro, ¿no?, con nuestras gafas. ¿Cómo fue tu experiencia con la migraña crónica? ¿Cuándo supiste que tenías, ¿no?, que te diagnosticaron y pusieron, ¿no?, el título, migraña crónica? Exacto, la etiqueta. Bueno, yo con migraña desde los 7 años, ¿vale? Que es el primer ataque que yo recuerdo identificado como tal, como migraña. Sí que es verdad que con los años hablando y tal, hay muchas situaciones que había vivido que dices, ostras, eran señales de aviso. Entonces, yo voy conviviendo con la enfermedad a diferentes fases, o sea, y aparte atiborrándome a pastillas y con diferentes relaciones con ella, ¿no? De aceptando, no aceptando, luchando, negándola y con momentos de más pico o menos pico, ¿no?, de ataques, pero llega un momento que se vuelve insoportable y que ya, bueno, se vuelve diaria, no hay nada que lo controle, ingresos constantes. Entonces ya fue cuando el médico, aparte, bueno, un infarto migrañoso, o sea, muchas situaciones que al final el neurólogo me dice, es que lo que tienes es migraña crónica, o sea, ya se te ha cronificado, pero realmente te das cuenta que en ese momento que te dicen migraña crónica, entonces empiezas a mirar y a leer y dices, bueno, es una enfermedad crónica, claro que tengo migraña crónica, y te dicen, no, es migraña crónica, que dentro de la migraña, que es una enfermedad crónica, tienes personas que la tienen con recurrente o crónica. En mi caso, pues es crónica porque es más de 15 días al mes con ataque de migraña. ¡Wow! Porque, ¿qué es la migraña en sí? ¿Es dolor de cabeza muy agudizado? Es una parte más de todo el proceso. O sea, como yo digo, es como un abanico que se abre. O sea, es una manera fácil de explicarlo para visualizarlo, ¿eh? Y a lo mejor un neurólogo se escandalizaría porque lo expliqué así, ¿no? Pero es como cuando vas abriendo... Migraña para dummies. Exacto, es migraña para dummies. Al final es como esto. O sea, la migraña es algo que tú abres ese abanico, ¿vale? Y entonces van apareciendo todos los síntomas de la enfermedad. Puede empezar
Pues con un aura, que el aura, por ejemplo, puede ser visual, que es eso que tienes antes de que aparezca el dolor de cabeza y que te está avisando que va a venir ese ataque, que entonces, por ejemplo, puede ser el aura visual, que es que empiezo a ver lucecitas en los ojos, que puede ser en plan ver como zigzag, ver puntitos, o puede ser aura del habla, es decir, que de repente empieza a ir lenta, o sea, como si estuviera teniendo un ictus o algo así, que empiezas a balbucear incluso, que no te salen palabras, o sea, esta torpeza pues ya puede ser ese aviso, también puede ser motora, o sea, que notas que pues no empiezas a no responder, pues normalmente suele ser de un lado, pues cerrar la mano o coger un objeto. Entonces, esto es como el primer aviso. Y a partir de aquí se van desarrollando toda la constelación, ¿no?, de síntomas, que puede ser desde náuseas, vómitos, la fotofobia, la fonofobia. O sea, la fotofobia es a la luz, la fonofobia es al ruido, también tienes a los olores. Y llega un momento que aparece el dolor de cabeza, que va acompañado o no de náuseas y de vómitos, pero es ese dolor intenso, generalmente, pero ya digo, no en todos los casos, pero generalmente es más de un solo lado, suele ser palpitante y con el movimiento aumenta. Por eso, esa necesidad de reposar a oscuras, porque está la fotofobia, está el movimiento. O sea, que al final vas viendo todo eso. Pero es que lo peor es que cuando ya consigues parar ese dolor de cabeza y te piensas, ya está, ya empiezo a ver la luz, ya me empiezo a recuperar, puedes llegar a estar hasta 2 días con lo que yo llamo, por no utilizar las palabras tan complejas médicas, es la resaca de la post-migraña, ¿vale? Que eso te deja lento a nivel de pensamiento, o sea, como si el día anterior hubieras cogido la mayor cogorza de tu vida y estuvieras resacoso. Y no pudieras, pero ni pensar, te olvidas de las cosas, o sea, aparte de tener un dolor en todo el cuerpo, que parece que hayas hecho un combate de boxeo. Y todo esto es el magnífico abanico de la migraña. Muchas gracias por explicármelo, porque sinceramente hasta que no me lo has contado asociaba migraña, dolor de cabeza y ya. ¿Crees que las mujeres padecemos más enfermedades invisibles como la migraña en comparación a los hombres? Sí. Es decir, por ejemplo, en migraña, la prevalencia, que es, o sea, el número de personas que tienen la enfermedad, suele ser igual en los extremos, es decir, en los jóvenes y en los mayores, que no me gusta decir mayores, a mí me gusta decir preadolescentes, adolescentes, postadolescentes, y ya me quedo allí en ese grupo grande hasta muy tarde. Pero, es decir, en los extremos, ¿no?, del gráfico, la prevalencia es similar. Pero, en cambio, en el periodo de los 20 a los 50 años, las mujeres, o sea, el pico se dispara y o sea, el 80% de pacientes son mujeres. Esto es porque hay un tema hormonal en la migraña súper importante y que hace que todavía se nos dispare mucho más pues, la migraña. Pero es que no solo es la migraña, que son enfermedades que tengan alta prevalencia femenina, fibromialgia, fatiga crónica. O sea, son enfermedades, la salud mental también, 1 de cada 4 son mujeres, pero es que todas estas enfermedades, fibromialgia, fatiga crónica, son enfermedades que las sufren mujeres y sobre todo en mayoría en la edad de trabajar. O sea, imagínate cómo impacta en la vida laboral de una persona que encima ya tenemos el carro de ser mujer y que muchas veces eso ya nos cierra puertas, ¿vale? Eres mujer, si decides o no tener hijos ya te cierro puertas, encima estás enferma cada 2 por 3, pues imagínate cómo vas haciendo en plan de clic, 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 puerta cerrada. Y luego que también yo creo que hay una unión, o sea, hay una relación entre que sean enfermedades invisibles e invisibilizadas con el hecho que sea de alta prevalencia femenina. Y es un tema también de, no creo que haya voluntad, ¿vale?, que esté invisibilizado, que aquí creo que hay 2 factores. Uno, que toda la vida nos ha enseñado esa maldita frase de no, para estar guapa hay que sufrir, y parece que nos la hemos creído hasta el final y no nos quejamos tanto, pero sobre todo que no nos hemos quejado y que las investigaciones al final han partido, históricamente las hacían hombres o equipos formados mayoritariamente por hombres.
Entonces, al final, tú te pones a investigar sobre lo que te preocupa. Y generalmente lo que te preocupa es o lo que vives tú o lo que vive la gente que está en ese equipo, pues evidentemente va a tener ese sesgo desde el inicio. Y aquí, creo que te lo comenté cuando hablamos la primera vez, que el tema de, por ejemplo, de enfermedades cardíacas, se ha investigado mucho en cómo es una enfermedad cardíaca y lo que afecta y tal, desde el punto de vista masculino, pero no desde el punto de vista femenino, ¿sabes? Que los síntomas no son los mismos, que lo que afecta no es lo mismo, ¿sabes? Y de hecho la divulgación a día de hoy se sigue haciendo en clave masculina. Te duele el brazo, notas el pinchazo, y las mujeres es otros síntomas, o sea, empiezas más con dolor abdominal, bueno, otra serie de síntomas, o sea, que al final te das cuenta que dices, ostras, inconscientemente hay ese sesgo. ¿Hasta qué punto son invisibles? Porque el nivel de investigación no es suficiente. Quiero decir, a lo mejor una migraña, no sé hasta qué punto, yo qué sé, voy a decir una burrada, pero hasta qué punto hay una analítica o hay una prueba que diga, Patricia tiene migraña. Algo que científicamente pueda haber un dato que diga, resultado tal, dolencia tal o enfermedad tal. Yo creo que son enfermedades que son complicadas también, o sea, pero evidentemente no ayuda el hecho de que no se haya investigado tanto. Que al final lo de decir siempre, es que hace falta más investigación, ya, como en todo, ¿sabes? O sea, hace falta más investigación en el cáncer, más investigación en tal, o sea, la investigación es la base de la evolución. Si queremos ir evolucionando como sociedad, no se trata de invertir en cosas, no sé, súper virgueras. A veces lo que se trata es de investigar más, de analizar más y de ver un poco lo que ha pasado durante toda la vida para ir rascando y saber pues cómo tal. Sí, si investigáramos más, podríamos llegar a conocer más sobre esa enfermedad y buscar formas de conocerla. Es decir, o sea, la enfermedad de la migraña, por ejemplo, tiene una base genética súper importante. Si conseguimos ir desgranando todos estos genes implicados, conseguimos ir analizando, pues probablemente acabaremos tirando de los hilos y acabaremos encontrando algo que nos permita medirlo, compararlo, no sé, ¿sabes? Determinarlo de una manera más concreta. Si tienes, yo qué sé, fatiga crónica, ¿no? O tienes una enfermedad que no le sabes poner el nombre, ¿no? Que parece sí que sea un poco de descarte, ¿hasta qué punto no lo cuentas, ¿no? Y no vas al médico y le dices, no, es que me duele esto, ¿no? Parece como todo muy complejo ponerle una etiqueta, ¿no? ¿Hasta qué punto no ponerle una etiqueta hace que no se investigue al respecto? Patricia, decías, ¿no?, que cuando tenías los brotes de migraña llegabas a estar 15 días, ¿no?, sin poder trabajar. Entonces, pregunta políticamente incorrecta, ¿es rentable para las empresas tener trabajadores que tengan enfermedades invisibles? Definitivamente para mí sí. Es qué entendemos por rentable y qué queremos conseguir como sociedad, y al final como empresa también es que vamos a aportar con la sociedad. Entonces, poniendo esto de contexto previo, es decir, ¿qué es rentable? O sea, rentable es mirar los números como los hemos mirado toda la vida y decir, yo tengo a una persona que trabaja 8 horas sin descanso, sin mirar fuera de la pantalla o en una línea de producción y haciéndolo todo, ¿sabes? Y que si descansa un minuto está bajando la productividad y entonces, bueno, si lo miramos de esa manera rentable, pues probablemente no. Pero para mí rentable incluye muchas más cosas y rentable incluye cómo queremos impactar en la sociedad y cómo queremos impactar en las personas que están trabajando en nuestra empresa. Entonces ahí es cuando hago rentable mi empresa. Entonces por eso creo que el trabajar en empresas inclusivas, es decir, inclusivas, siempre se nos va, y dime, cuando te he dicho inclusivas, ¿qué has pensado? Personas con discapacidad. ¿Y qué tipo de discapacidad? Física. O sea, que tú la ves. Sí, claro, alguien con una silla de ruedas o... Sí. Claro, y perdona por la encerrona, pero es que es lo que todos pensamos, o sea, yo incluida, ¿eh? O sea, en la discapacidad, una de cada discapacidad que ves, una de cada 3 es visible, pero es que hay 3 que son invisibles. ¡Ostras! O sea, es que hay muchas discapacidades que no se ven. Y aquí no me meto en temas de si tienes la discapacidad solicitada, no reconocida, no reconocida, ¿eh? O sea, que hay mucha más discapacidad invisible que discapacidad visible. Entonces, yo lo que digo es,
Tenemos que hacer empresas inclusivas en el que todo el mundo tenga cabida. Y cuando hablo de todo el mundo es discapacidad, no discapacidad, forma de pensar. No quiere decir que antes no existieran, pero es que la gente se lo callaba y lo sufría en silencio, ¿sabes? Nunca mejor dicho esto de sufrirlo en silencio. Pero es verdad. Y entonces acababas con los años pagándolo y al final es mucho más caro para toda la sociedad, porque el sistema se encarece. Al final también para las empresas acaba siendo más caro porque luego hay más problemas. Entonces, cuando hablamos de si es rentable o no es rentable, entonces por eso es cómo definimos el concepto de rentabilidad y en base a qué. Pero Patricia, si aunque pensáramos que ser rentable únicamente es un factor económico, ¿no? Que al final del año fiscal la empresa diga, pues he tenido estas ganancias, ¿no? Si lo miramos desde esa perspectiva, ¿es rentable tener trabajadores, personas con enfermedades invisibles? Porque cuando hablamos me diste unos datos que la verdad desconocía y me parece súper interesante. Si hablamos de un trabajador rentable, para mí, en el punto de vista rentable, lo primero que tenemos que hacer es conseguir que ese trabajador esté bien en la empresa y evitar futuras bajas. Para evitar futuras bajas, si tú le estás dando un entorno donde estás ayudándole a gestionar su enfermedad, donde estás ayudándole a convivir mejor, donde le permites esta flexibilidad, probablemente no llegue tan exhausto y no se vaya a tener que coger una baja porque ya no puede más, ¿vale? Va a aprender a convivir. Por lo tanto, hay esta parte de cómo intentar conseguir esta rentabilidad, aparte de todo el tema de retención de talento, etcétera, ¿no? Que se van a quedar, entonces eso también te sale más rentable. Y luego hay otra parte que es cuando ya tienes ese trabajador que realmente la enfermedad le está provocando una discapacidad. Si tú tienes unos entornos donde estás facilitando que ese trabajador se sienta cómodo, dé el paso a reconocer esa discapacidad que le produce su enfermedad y que se atreva porque es atreverse, ¿vale? Porque es algo que es complicado, por cómo está el sistema montado también hoy en día, que te juzgan cuando vas a solicitar esa discapacidad. Pero si tú ayudas a crear ese entorno donde se sienten confortables, al final van a solicitar esta discapacidad. Y si entonces ya hablamos en puro término económico, las empresas, por ley, tienen que tener un porcentaje de discapacidad. Entonces, si ya solo vamos a mirar el money que miran las empresas y el decir, vale, pero show me the money, ¿vale? ¿A qué puedo sacar de todo esto? ¿Vale? La parte más frívola. Pero al final es una empresa y una empresa tiene que ganar dinero, tiene que ser rentable para poder crear más puestos de trabajo, etc, etc. Con estas leyes que intentas aflorar esta discapacidad, claro, no es lo mismo que tú tienes en España tienes que tener por cada 50 trabajadores un 2% de personal con alguna discapacidad reconocida. Entonces, ¿qué hacen las empresas? Pues contratan. Pero si tú ayudas a los trabajadores a lo que se llama aflorar esta discapacidad, ya la tienes dentro, esta discapacidad, ¿sabes? Y lo que estás haciendo es ayudar a la sociedad y también, porque luego tiene unos beneficios fiscales, el tener esta discapacidad, entonces ya es la parte más money y fría de la empresa. Claro. Entonces estos datos, que son los que comentábamos, a veces es lo que, bueno, al final cada uno tiene su manera de pensar y algunos son los que le hacen el clic a decir, ostras, no lo había asociado. Y Patricia, ¿cómo nace de todo esto Mamá tiene migraña? Mira, en un principio, o sea, es que no nació ni con la idea de nada. O sea, nació de manera natural. Me acuerdo, después de estas crisis tan bestias que ya llevaba muchos días de hospital, y era un poco en la soledad que estaba yo, como que tengo que explicar lo que me pasa, o sea, a ver si encuentro otras personas que les pase lo mismo, o era un poco también el vomitar lo que me pasaba y decir, si yo lo suelto, no tengo a nadie delante, luego leeré o no los comentarios porque no querré que me afecten, pero en ese momento que dices, no me siento con la valentía suficiente para sentar a una amiga o a mi marido y decirle realmente todo lo que me preocupa, ¿no? O abrirme de esa manera, y las redes te dan muchas veces esto, ¿no? Que te pones a hablar y no te das cuenta y te empiezas a abrir, que dices, pues si no te has abierto de esta manera con tu mejor amiga o con tu madre o con tu hermana, ¿sabes? Y entonces empiezas a ver que hay gente que le pasa lo mismo y nació así. O sea, empezó en redes,
empecé a compartir muchas historias con gente que empezó al principio y que a lo mejor luego en el camino pues han ido desapareciendo o tal, pero que con gente que dices, ostras, es que nos pasa lo mismo. Entonces dejas de compararte con tus compañeros de trabajo, ¿sabes? Y empiezas a ver que hay otro tipo de personas que les pasan otro tipo de cosas, ¿no? Y entonces así empezó. Empezó también más adelante con el blog. Empecé a pues, colaborar con diferentes empresas en este tema y fue naciendo así, de una manera súper natural. O sea, nunca tenía en mente que Mamá tiene migraña llegara donde ha llegado, que fuera mi medio, que decidiera dejar mi trabajo y dedicarme 100% a Mamá tiene migraña y a relacionados, ¿sabes? A todos los proyectos que he ido relacionando y haciendo, y a decidir colgar las botas a nivel laboral y dedicarme solo a esto, porque es lo que me llenaba, me hacía feliz y encontraba que tenía sentido. Y era algo que llevaba mucho tiempo buscando, porque yo recuerdo las últimas conversaciones con mi penúltima jefa, que es que yo le decía, digo, es que no estoy motivada. Pero no estoy motivada no por nada, no por la empresa, no por tal, es que veo que no hay esa huella, no estoy dejando esa huella, ¿sabes? Y ahora lo pienso con el tiempo, miro para atrás y digo, es que ahora he encontrado dónde dejar mi huella, lo que me hace feliz porque estoy creando ese impacto, independientemente económico, no económico, ¿sabes? Al final es lo que me hace sentir que mi vida tiene como una parte de sentido. Y así nació Mamá tiene migraña. Felicidades, Patricia, ¿eh? Me parece bonito que algo que sale del dolor o, ¿sabes?, de esos malos ratos, lo hayas transformado, le hayas dado la vuelta, ¿no? Y no lo vives desde la posición de víctima, sino que ayudas a otras personas, ayudas a dar visibilidad y has conseguido vivir de esto, así que felicidades. Muchísimas gracias. Yo siempre digo que yo le ponga el lazo e intente sacar la parte positiva, no quiere decir que esté menospreciando todo lo malo, o sea, y siempre intento decirlo mucho, o sea, lloro y sigo llorando mucho, ¿vale? Pero he dejado de estar enfadada con el mundo y he dejado de estar enfadada con mi enfermedad, independientemente del dolor o no el dolor, y creo que eso me ayuda mucho. Al final tienes que parar y decir, no, o sea, ¿hasta dónde puedo? O sea, no es que todo lo que yo quiera lo pueda conseguir, porque eso es lo peor que hay. O sea, nos han engañado, estos otros de los engaños que nos han dado en esta vida, las frases de gurú estas de sonríe y sé feliz, pues es esto, ¿no? De todo lo que quieres puedes. No, mentira. O sea, no todo lo que quieres puedes, ¿sabes? Pero lo que sí que puedes es hacer todo lo posible para conseguir lo que tú quieres o adaptarlo. Y Patricia, ¿ahora qué te dedicas? ¿Qué haces? Porque creo que Mamá tiene migraña es una de las patitas, ¿no? Pero que tu proyecto es mucho más amplio y haces cosas súper importantes. A ver, cuéntame. Exacto. Bueno, súper importantes no lo sé, lo que son cosas que a mí realmente me hacen feliz y que creo que pueden ayudar a muchas personas, ¿eh? Que al final es un poco lo que intento buscar. A raíz de todo esto, el proyecto de Mamá tiene migraña está muy bien, es Mamá tiene migraña y sigo estando en él y a tope, ¿vale? Pero como dices tú, es una de las patitas. A raíz de esto he creado una fundación que se llama Fundación Visible, que lo que quiere hacer es visibilizar todas estas enfermedades invisibles, pero es el visibilizar todas estas enfermedades, todo este impacto que tiene en la calidad de vida de las personas, o sea, todo aquello que casi nadie ve, pero que te afecta en tu calidad de vida. Y por eso aquí, cuando hablo de invisible, no hablo solo de enfermedades invisibles, sino es condiciones de tu enfermedad que te están afectando a tu calidad de vida, estigmas, etcétera. Y luego, otra de las patas súper importantes de la fundación, que es toda la parte del paciente dentro del sistema sanitario. O sea, por desgracia, me ha tocado vivir el lado del paciente muchas veces, ¿no? Entonces, cuando empecé con todo el tema de Mamá tiene migraña, empecé con más tema de divulgación, empecé a trabajar mucho con los hospitales, el tema de la experiencia de paciente, me he formado en experiencia de paciente, o sea, he ido haciendo todos los pasos, ¿no?, para poder hacerlo, y ahora trabajo todo lo que es la experiencia de paciente. Entonces, la fundación, una de sus patas y verticales importantes, es esta parte de trabajar la experiencia de paciente en todos los ámbitos, no solo en el ámbito hospitalario, sino que esta experiencia de paciente sea considerada en todo momento, porque es lo que va a hacer cambiar. Y luego pues he cofundado junto a
junto a 10 magníficos, una asociación que se llama COVID Warriors, en la que en plena pandemia, cuando pensábamos que todo era, ostras, aparte yo era justo cuando lanzaba el proyecto, como la fase previa de la fundación, que era el proyecto Hagamos Visible lo Invisible, entonces estaba todo preparado para salir en marzo. Y era como, ¿ahora qué? Se me para todo mi proyecto. Entonces fue, vale, pues esto ya lo aparcamos 2-3 años o cuando sea. Entonces nos juntamos e hicimos este proyecto que es COVID Warriors, que de hecho nació inscrito como tal el 12 de marzo. O sea, que si recordáis, el 13... Bueno, el 12 nos cerraban en Barcelona, sí. Y el 13 cerraban en Madrid, no, fue al revés. El 13 en Barcelona y el 12. Pues inscrita como asociación 12 de marzo, porque era una asociación pues que tenía mucha conexión internacional, ya empezamos a ver todo lo que pasaba y dijimos, no, nos tiene que pillar preparados, tenemos que hacer muchas cosas para intentar ayudar, principalmente el primer objetivo era ayudar a los médicos, ¿no? Eran a los que estaban ayudando. Entonces creamos esta asociación y que realmente ha impulsado proyectos preciosos que ayudaron mucho en pandemia y proyectos que a día de hoy muchos de ellos siguen vivos y que seguimos luchando por trabajar la prevención en salud, ¿sabes? Y sobre todo siempre creados desde la perspectiva paciente-ciudadano. O sea, al final es una asociación que lo que hace es cambiar las cosas desde la perspectiva ciudadana. Patricia, pues si quieres vamos para la ronda final de preguntas. ¿Qué es lo que te gustaba hacer de pequeña y seguramente has dejado de hacer ahora? No creo que haya muchas cosas, porque creo que he ido ganando. Sí que lo bueno es que durante mucho tiempo, a lo mejor lo que te hubiera contestado es que de pequeña era vivir el momento sin preocupaciones, que era algo inconsciente totalmente que hacía, ¿eh? Y eso, que durante un tiempo pues a lo mejor me cohibí más a el qué pensarán o qué tal, pues yo siempre digo, gracias a la enfermedad y a todo lo que me he perdido y a los 11 años que me he tirado en una cama durmiendo porque tenía que recuperarme de mi enfermedad, me ha hecho que ahora, y no suena a frase Mr. Wonderful, ¿sabes? Pero es que ahora intento disfrutar y agradecer de cada momento que estoy bien y disfrutarlo a tope. Y que me da igual lo que piensen los de al lado. O sea, y esto es algo que puedo decir que es gracias a la madurez o a los años, yo creo que es más a los años, que digo, es que me da igual. Si te pudieras llevar algo al futuro, ¿qué te llevarías? ¿Se vale el conocimiento adquirido? Pues yo creo que me llevaría, o sea, cuando hablo de conocimiento es los aprendizajes. O sea, los aprendizajes que he tenido en la vida a base de hostias y de situaciones que dices, no las hubiera querido volver a vivir, creo que me llevaría eso. Un reto, un objetivo que quieras conseguir, medio o largo plazo, algo que estés trabajando. Pues yo es que creo que va muy ligado a que la fundación realmente tenga proyectos que puedan ayudar a mejorar la calidad de vida de estas personas que sufren algún tipo de dolencia o de estigma o lo que sea que va ligado a esto. Y cuando digo ayudar, no es encontrar una cura o encontrar un tal, no, es de poner toda la energía y todos los recursos para que pueda haber algo que les ayude, ¿sabes? Desde una ayuda pues de apoyo hasta ayuda a luchar contra los estigmas, a visibilizar, o sea, y... ¿Una mujer que te inspire? Pues te puedo decir que te hubiera dicho muchas veces, o sea, es que para mí es gente cercana, del día a día, ¿sabes? Te puedo decir que mi abuela me ha inspirado mucho, mi madre me ha inspirado mucho, pero yo creo que... me emociono. que mi hija... que mi hija... Bueno, muchas veces me dicen mi madre, es la primera vez que me dicen mi hija. No, porque, o sea, de hecho, el nombre de mamá tiene migraña viene por mis hijos, o sea, y porque me has preguntado a una mujer, pero realmente son mis hijos. O sea, y es que me emociono cuando me salen estas cosas, ¿no? Y a veces intento controlarlo porque según en qué entornos no puedes emocionarte así. O sea, es que realmente todo lo que me ha hecho girar mi forma de ver la enfermedad ha sido ellos. O sea, hay frases que me han dicho ellos. Y realmente son los que me inspiran a cada día luchar. Porque a lo mejor yo hubiera tirado la toalla muchas veces. Vamos a por la última pregunta. ¿Qué consejo le darías a Patricia de cuando era pequeña? Que sigas con tus ideas claras, ¿no? Que las opiniones de las demás no te afecten o no determinen
tus actos, que seas libre. Tú eres una tía que piensas por ti sola y que puedes, ¿sabes? Y que no te dejes influenciar por lo que puedan opinar otros de ti. Y que disfrute de cada momento, que te olvidas de las cosas. Entonces, disfrútalas a tope, vívelas, que al final lo que sientes es lo que no olvidas, ¿sabes? Y que ya está, es disfrutar. Pues muchísimas gracias, Patricia. Me lo he pasado genial. Creo que ahora lo veré de una forma muy diferente. Pues muchísimas gracias a ti y mira, ¿sabes lo que yo siempre digo? Solo que una persona que escuche una sola palabra que ya le haga hacer ese clic a pensar de una manera diferente, ya vale la pena.